Hola amigas, ¿cómo están? Como fundadora y coordinadora de la iniciativa social Mujeres Líderes de las Américas, puesta en marcha por la Fundación Ciencias de la Documentación, que tiene como misión dar visibilidad, generar conexiones, compartir conocimientos, formar y reconocer a mujeres, hombres y entidades comprometidas con el liderazgo femenino, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Diálogos Inspiradores. En virtud de que uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU es la igualdad de género, diversos países han establecido una ruta que contempla acciones encaminadas a abatir las desigualdades existentes. Una de las áreas a las que se ha dado gran impulso en la región es la participación política de las mujeres, debida a la escasa representación de este sector de la población en los espacios de toma de decisiones. El camino más recurrido ha sido la vía legislativa, a través de las cuotas o del principio de paridad, para aquellos cargos de elección popular o incluso para aquellos que tienen una forma distinta de designación. La mayor incorporación de mujeres en el ámbito público en México es un avance, pero no implica que de manera automática las condiciones de competencia sean las mismas para hombres y mujeres, ni que las dinámicas internas de los órganos de gobierno se modifiquen o se incorpore de forma inmediata el enfoque de género en las actividades que se realizan. Sin más dilación, comenzamos presentando a nuestra primera speaker. Carla Verónica Félix es magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila, maestra en Justicia y Derecho, así como en Derecho Electoral, especialista en Justicia Electoral, máster en Derecho Fundamentales y licenciada en Derecho. Muchas gracias, auxiliadora. Primero que nada, pues agradezco la invitación y sobre todo me siento muy honrada de compartir este espacio con mujeres que admiro y sigo desde sus espacios del activismo, la academia y las instituciones electorales. Pues yo quisiera comenzar señalando que la pregunta que hoy nos convoca a este diálogo, más allá de que pudiéramos nosotros responderla en un sentido pues positivo o negativo, pues debe invitarnos a la reflexión, ¿no? Esta pregunta de si la mayor incorporación de mujeres en los órganos públicos corresponde con un mayor ejercicio del poder, deben de invitarnos a reflexionar por qué esto no es así, por qué no se da la correspondencia en esos términos. Primero que nada, pues hay que señalar que uno de los ámbitos donde históricamente ha existido la desigualdad y la discriminación contra las mujeres es justamente el ámbito de la participación política. O es muy importante porque es un espacio en donde se pueden generar condiciones para abatir brechas de desigualdad en otros espacios, como puede ser, por ejemplo, la salud o la educación. O sea, es un espacio que nos permitiría, ¿no?, de alguna manera poder abatir estos sesgos de género en otros espacios. Y es tan importante este espacio que la CEDAW ha planteado que los derechos de las mujeres en este rubro deben de garantizarse en tres dimensiones específicas, que es la de votar y ser votadas o ser elegibles, participar en la formulación y ejecución de políticas públicas y poder ocupar cargos públicos, y además poder participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que tengan que ver con la vida pública y política de nuestro país. Y es que la incorporación de las mujeres en estos espacios públicos y en la garantía de sus derechos político-electorales ha sido justo a través de la vía legislativa y a golpe de sentencias. Es decir, no ha sido porque voluntariamente en una mañana, ¿verdad?, los partidos políticos despertaron diciendo que pues era su ánimo y su voluntad incorporarlas. Esto no es así. Entonces, al igual que en muchos países de la región, México ha optado por la vía legislativa, es decir, incorporar en la ley estas medidas de afirmación y que es, digamos, el camino que se ha privilegiado en el resto de la región de América Latina, ¿no? A diferencia de otras regiones en donde
voluntariamente los partidos han incluido cuotas en sus normativas internas. En México, bueno, empezamos desde 1993, primero con una cuota que era voluntaria y luego se volvió obligatoria del 30%, luego avanzamos a una cuota del 60-40%, y luego, bueno, ahora en 2014 hemos incorporado el principio de paridad. ¿Y esto por qué se ha dado así? Bueno, pues porque hemos visto que el hecho de establecer la obligación de postular más mujeres no necesariamente se traducía en la integración paritaria de los órganos de representación. Es decir, teníamos además que ordenar o obligar, ¿no?, a que la integración de estos órganos fuera paritaria. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque las brechas de género y los sesgos no empiezan en el momento en que se va a hacer la elección, empiezan desde la incorporación de las mujeres a los partidos, cómo transitan en la vida interna de estos, cómo pueden acceder a ser candidatas durante la competencia electoral y además, y es que es el tema que nos ocupa, cuando ya son electas y van a ejercer su cargo, ¿no? Y este principio de paridad es muy importante porque implica no solamente que los órganos se integren de esta manera, sino que el ejercicio del poder sea en condiciones de igualdad. Y aquí es donde yo considero que hay que hacer como una especie de alto y reflexionar sobre el tercer punto que me parece trascendente. Las mujeres, cuando llegan a los cargos públicos, aunque su presencia pueda ser numéricamente mayor a la de los hombres, enfrentan sesgos que limitan los efectos de esta igualdad descriptiva y que impiden que esta mayoría en número se traduzca en una igualdad sustantiva y en una agenda de género. Existen expreso federal y existen también algunos estudios a nivel local, particularmente del estado de Morelos, un estudio realizado por la doctora Flavia Freidenberg y la maestra, la doctora Carolina Gilas, y yo personalmente hice un análisis del estado, de mi estado, que es el estado de Coahuila. Pero en todos estos estudios hay un denominador común, y es que en aquellos congresos en donde después de aplicar todas estas reglas se dio una mayoría de mujeres, pues lo cierto es que los órganos de gobierno de estos organismos o de estos órganos no corresponden, digamos, con el número de mujeres que integran la legislatura. Es decir, las mesas directivas, las juntas de gobierno, las juntas de coordinación política están lideradas por hombres. Y aunque ha habido un avance, por ejemplo, respecto a las mesas directivas, donde cada vez han sido incorporadas más mujeres, esto no sucede igual, por ejemplo, en las juntas de coordinación política o juntas de gobierno, que son las que se encargan de la toma de decisiones políticas y del control político de las decisiones. Es decir, aquí sigue permeando que los titulares o quienes las integran, pues sean en su mayoría varones. Y esto es así porque generalmente estos órganos se integran con los coordinadores de los grupos parlamentarios y en las cúpulas de poder de los partidos políticos pues siguen estando los hombres y entonces es por eso que esto es así. Lo mismo pasa con las comisiones, ¿no?, que tienen un sesgo de género, puesto que aunque ya hay más mujeres presidiéndolas, entonces estas mujeres están, digamos, presidiendo aquellas que tienen tradicionalmente temas femeninos, ¿no? Es decir, aquellas que se refieren al presupuesto, a puntos constitucionales, a Hacienda, siguen estando en manos de los hombres. Y bueno, estos estudios demuestran un sinfín de circunstancias que evidencian esta situación. Y aquí vamos al siguiente punto que quiero yo resaltar. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, pues porque persiste una generización de las instituciones públicas y una cultura androcéntrica que beneficia a los hombres. Y para finalizar mi intervención, estas circunstancias y estas desigualdades indudablemente inciden en la agenda, es decir, si esto se da en los congresos, que es quienes establecen las reglas de convivencia, pues hay que decir que seguramente también se da en otros espacios, ¿no? Como en los gabinetes de gobierno, como en los ayuntamientos, ¿no?, como en el Poder Judicial, y que entonces la agenda de género
pues digamos, no se ve de alguna manera empujada o representada como desearíamos. Claro que hay avances, por ejemplo, estas reformas últimas que hubo para la paridad en todo, para la atención de violencia política de género que se emitieron este año, pero el hecho de que haya otras iniciativas y que se impulsen otras iniciativas, pues tiene que ver con esta parte de que estas mujeres que llegan a estos cargos públicos, pues se encuentran con estos sesgos que les impiden a veces plenamente impulsar esta agenda de género. Y pues yo hasta aquí dejaría mi intervención para no robar tiempo de mis compañeras y estaré atenta a las siguientes rondas de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu exposición. Y es verdad que has comentado varios informes del PNUD y de la doctora Flavia Frendenberg. Y en ese sentido os recuerdo, y recuerdo a todos los que nos están escuchando, que tenemos un grupo en LinkedIn de mujeres líderes en el que todo este tipo de informes, convocatorias, noticias que van saliendo, pues está ahí abierto el grupo para poder publicarlas, para que otras compañeras puedan acceder a estos contenidos y a estos estudios súper interesantes. Muchas gracias de nuevo, Carla. Bueno, pues ahora pasamos a la intervención de Lorena Vázquez Correa, que es investigadora legislativa titular B en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue investigadora visitante en la Escuela de Política y Estudios Globales de la Arizona State University y becaria de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son la representación sustantiva de las mujeres, paridad, feminismos, violencia política y legislativa mexicana, y participa en diferentes grupos de investigación. Bienvenida, Lorena, tu turno, querida. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este foro, querida auxiliadora. Saludo con mucho gusto a mis compañeras panelistas. El tema que vamos a abordar el día de hoy me entusiasma gratamente por varias razones. Y una de ellas es porque México se ha colocado a la vanguardia en el mundo en la aplicación de mecanismos institucionales para garantizar la inclusión de mujeres en espacios de poder, pero no únicamente por la adopción de la paridad de género en la integración del poder legislativo y cargos de elección popular, como lo han hecho ya varios países de América Latina y el mundo, sino también por extender esta medida a la integración de los máximos órganos de decisión en el Poder Judicial, en los gabinetes del Poder Ejecutivo, en las comunidades y pueblos indígenas y en los organismos constitucionalmente autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, entre otros. Precisamente, los diálogos inspiradores que organiza la Fundación Ciencias de la Documentación es un excelente foro para compartir la experiencia mexicana en la lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Al preguntarnos si la mayor incorporación de mujeres en los órganos públicos corresponde a un mayor ejercicio del poder, la experiencia mexicana aporta evidencia a favor de la hipótesis de que la mayor incorporación de mujeres en espacios de decisión es condición necesaria, pero no suficiente, para que las mujeres tengan acceso a un mayor ejercicio del poder. Para fundamentar esta postura, quiero comentar los avances que hemos tenido en México gracias a la incorporación de más mujeres en las legislaturas, es decir, gracias a la integración paritaria del Congreso. El primero y el más grande avance que hemos venido observando es el impulso sin precedentes a la agenda por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ya que en México este tema es el segundo asunto más legislado en el Congreso Federal, empatado con los temas de seguridad pública y solo después de los asuntos económicos y fiscales, de acuerdo con datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La reforma constitucional de paridad en todo, la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género,
la ley de amnistía para personas sentenciadas por aborto, la prohibición del matrimonio infantil, las licencias laborales para trabajadores con hijos enfermos y la seguridad social para personas trabajadoras del hogar son solo algunas de las reformas impulsadas por legisladoras de todos los grupos parlamentarios y aprobadas por las legislaturas mexicanas, que tendrán como resultado la transformación de la manera de distribuir el poder en el espacio público, la transformación en la manera de competir por los cargos y, por tanto, en la manera de hacer política en el país. Este es un elemento importante porque la aprobación de legislación para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres constituye un tránsito de la política de la presencia de las mujeres en el poder a la transformación de la manera de hacer política en México y, por tanto, hacia la construcción de una democracia paritaria. Sin duda, estas grandes reformas y transformaciones políticas y sociales no hubiesen sido posibles sin el impulso decidido de legisladoras feministas que articularon esfuerzos para colaborar más allá de las limitaciones partidistas e ideológicas. Las legisladoras de todos los grupos parlamentarios lograron consensos para apoyar agendas comunes en materia de derechos progresivos de las mujeres y con arduos cabildeos y negociaciones políticas lograron el respaldo de sus grupos parlamentarios para apoyar por unanimidad las reformas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con lo cual la legislatura se alejó de posturas esencialistas que suponen equivocadamente que las legisladoras, por ser mujeres, son las únicas que apoyan o deberían apoyar la agenda de género. No obstante, persisten obstáculos y retos para alcanzar la igualdad sustantiva y construir la democracia paritaria. Aquí quiero referir rápidamente 4 retos identificados. El primero consiste en garantizar el cumplimiento de la normativa aprobada. En particular, me refiero al cumplimiento de la paridad en todo. La reciente discusión sobre la implementación o no de la paridad de género en la postulación de elecciones que se realizarán el 6 de junio de 2021 mostró que los partidos políticos e instituciones como el Senado de la República se resisten a la postulación de mujeres en los cargos populares y, a través de la judicialización de la política, impugnan los acuerdos de la autoridad electoral en un intento por detener y obstaculizar la redistribución del poder hacia las mujeres. Aquí es clave la participación de redes de mujeres organizadas, activistas, académicas, funcionarias y exfuncionarias públicas, legisladoras y, en general, mujeres políticas que colaboran juntas para demandar y vigilar la aplicación de la paridad y, en general, la aplicación de la legislación de género. Una vez más, la experiencia mexicana nos muestra que el apoyo institucional de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales son pieza clave y fundamental para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales en la resolución de los litigios. Es decir, no basta con que las mujeres ocupen cargos, sino que tienen que garantizar que estén en posibilidad de ejercer el poder en igualdad de condiciones que los hombres. En México se observa que, si bien las mujeres están ingresando a los congresos, en pocas ocasiones están ocupando los espacios de toma de decisión interna, es decir, las coordinaciones de los grupos parlamentarios, las presidencias de las comisiones del Congreso, así como la Junta de Coordinación Política, se asignan a hombres de manera desproporcionada. Finalmente, el desafío más importante que persiste y amenaza la construcción de la democracia paritaria tiene que ver con que la efectiva redistribución del poder político debe ir acompañada de la redistribución de las tareas del espacio privado, relacionadas con actividades domésticas y de cuidado. En este ámbito, cobra especial relevancia la aprobación de una agenda legislativa de género y redes de colaboración entre mujeres de diferentes grupos partidarios en los 3 poderes de la Unión y organismos autónomos y en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal,
que combatan la desigualdad estructural que se reproduce en el hogar como una vía para avanzar hacia el fortalecimiento de la representación sustantiva de las mujeres y, por tanto, para avanzar hacia la consolidación de una democracia paritaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu intervención. Te la agradezco. Y un apunte para recordar que estamos transmitiendo en directo por el canal YouTube de la Fundación para todas las que estén interesadas en este tema. Vamos a dar paso, si os parece, a nuestra tercera panelista desde Puebla. Ella es Edurne Ochoa. Es consultora en imagen, política y género y presidenta de 33 Mujeres AC, feminista y activista por los derechos políticos electorales de las mujeres. Además, en los años 2018 y 2020 fue Mujer del Año por The Washington Academy y es subsecretaria de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla. Muchas gracias, de verdad, encantada de la vida de estar compartiendo con grandes mujeres que igual admiro, sigo por su trabajo, por su congruencia, por su incidencia. Y pues bueno, yo quiero hablar también desde mi parte de la consultoría, desde el activismo, porque si bien es cierto que México tiene avances sustantivos en materias de paridad, yo vengo diciendo desde hace varios años que eso no basta. Yo lo veo reflejado todos los días con las mujeres con las que trabajo en gobiernos, las mujeres que están en procesos de posicionamiento, mujeres que en este mismo momento están atravesando procesos electorales de precandidaturas. Y el tema denominativo, pues si bien es cierto, es importante y lo podemos cacarear y podemos decir que México tiene la legislatura de la paridad, y podemos decir que hoy tenemos el 50-50 en los próximos procesos electorales. La realidad es que no existe voluntad política. El día de hoy, por ejemplo, hace unas horas estuve en una reunión en donde nos seguimos peleando los bloques de competitividad. Se siguen pasando por el arco del triunfo los señores patriarcales, dueños de los partidos políticos, las designaciones de las mujeres en estos espacios de toma de decisión. Y lo comento porque finalmente la pregunta tiene que ver si la incorporación verdaderamente le corresponde a las mujeres más poder. Las mujeres en México, a pesar de ser el 52% de la población, a las que históricamente nos han llamado grupos vulnerables, decirles que no somos un grupo vulnerable. La mayoría en este país no puede ser un grupo vulnerable. Somos un grupo al que históricamente le han vulnerado sus derechos, eso por supuesto, y esto continúa. El tema tiene que ver que los dueños de los partidos, que los dirigentes de los partidos y quienes están dentro de los organismos públicos, en los organismos de gobierno, pues siguen teniendo esta visión patriarcal y androcéntrica, y las mujeres seguimos teniendo un yugo patriarcal que no nos permite crecer. Yo no conozco una sola mujer que tenga autonomía y libertad política para poder decidir de manera individual cómo va el sentido de su voto, con quién va a construir una obra pública, cómo va a ejercer algún punto de acuerdo, cómo va a armar su grupo, su gabinete, su equipo. Siempre hay quien le sigue dictando qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Y quien no lo haga está sujeta a la violencia política en razón de género, que si bien es cierto, está tipificada y sancionada desde abril del año pasado, la realidad es que ahora mismo podemos ver que es una burla lo que sucede en nuestro país. El propio Fernández Noroña, a pesar de todas estas o estos exabruptos que ha tenido de violencias y misoginias contra las mujeres, pues resulta que con un disculpe usted de manera pública es más que suficiente y no está en el padrón de violentadores. Es decir, me parece que en marcos normativos, jurídicos, pues sí, México puede tener muchos avances y los podemos ir, repito, comunicando a nivel nacional e internacional, pero en lo sustantivo y en lo simbólico las mujeres seguimos despolitizadas. Seguimos siendo finalmente mujeres que no podemos tener esta libertad, les repetía, autonomía, estos bloques de competitividad en donde nos seguimos peleando porque nos siguen enviando a los espacios perdidos o francamente perdidos. O las mujeres que llegan a estos espacios de toma de decisión, por ejemplo, o que tienen la oportunidad de contender en los próximos procesos, amigas, compañeras, no me dejarán mentir, pues las invitan a pasar, pero seguimos teniendo el 3% de las prerrogativas para la formación y capacitación política a las mujeres. No nos pueden dar el 3% cuando ahora somos el 50% que tenemos que llegar a estos espacios de toma de decisión. Las asimetrías políticas en formación, capacitación y experiencia son enormes. Se tendrían que ir cerrando estas brechas, por lo cual este presupuesto es pírrico.
es una burla finalmente para este principio de paridad y no representa, repito, voluntad política, porque creo que en este entramado todo tiene que ver con la voluntad política de quienes gobiernan o dirigen tanto las instituciones como los partidos políticos. También me parece que para que exista verdaderamente un principio de paridad, de igualdad sustantiva, haya una agenda a favor de los derechos humanos de las mujeres y que se vayan cerrando pues todas estas agendas pendientes que tenemos las mujeres, tiene que haber presupuesto. Discurso sin recursos solamente es discurso, y en México decirles que solamente este año nos quitaron 2.600 millones de los mecanismos de adelanto para las mujeres, eso finalmente pues tampoco representa voluntad política, solo tenemos el 2.6% del presupuesto nacional encaminado a fortalecer las acciones a favor de los derechos de las mujeres o para la atención, prevención y sanción de la violencia contra nosotras en cualquiera de sus modalidades. Esto finalmente pues no abona a ningún principio democrático, esto no abona a una verdadera igualdad sustantiva, esto no abona a que las mujeres finalmente en términos de paridad quieran verdaderamente estar levantando la mano, incidiendo, participando. Yo coincido mucho con mi compañera que me antecedió que lo personal es político, por lo cual no solamente tenemos que sacar a las mujeres al espacio público, sino también a los varones, meterlos a los espacios privados, pero hablar justamente de lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros espacios familiares, porque las mujeres seguimos teniendo dobles o triples jornadas no remuneradas que nos van impidiendo el acceso paritario, real, equilibrado justamente con los varones. Esta contienda finalmente no solo en el electoral, sino en cualquier espacio que ocupemos las mujeres de representación, no podemos ejercerlo de la misma manera y el mismo sistema político mexicano no genera las condiciones para que las mujeres podamos irrumpir en los espacios públicos. También decir que estos principios de paridad, si bien es cierto, son importantes porque las mujeres debemos de estar representadas y coparticipar en las decisiones públicas, tampoco nos garantizan avances sustantivos, y también lo veo todos los días cuando hago campañas, cuando llevo temas de gobierno. Ser mujer no te garantiza conciencia de género ni de clase. El hecho de que haya 50% de mujeres en las papeletas mientras no tengan perspectiva de género o una agenda a favor de los derechos humanos de las mujeres, que tenemos que seguir siendo humanos porque pareciera que no somos humanas, pues la verdad es que tampoco nos garantiza nada. Hay una irrupción de mujeres que cuando llegan a estos espacios se masculinizan, siguen adoptando esta forma patriarcal de ejercer el poder en donde oprime, en donde es vertical, en donde no existe la mayor posibilidad de diálogo, de discusión, de reflexión. Y creo que las mujeres tenemos que replantearnos esta irrupción. ¿La paridad para qué? La paridad real ya, sí, pero ¿para qué? Para poder transformar nuestros entornos, nuestras comunidades, nuestras realidades, para poder verdaderamente deconstruir todo lo que tenemos ahora mismo como formas de poder, como formas de gobierno, porque las mujeres no nos podemos equivocar en esta irrupción. Si vamos a llegar para imitar o mimetizarnos con los varones haciendo exactamente lo mismo, déjenme decirles que este principio de paridad no va a servir absolutamente de nada. Simplemente vamos a ser mujeres violentadoras, ejecutando estas visiones, estas viejas prácticas que laceran nuestros derechos y que nos siguen relegando a un espacio de lo otro, de lo que no cuenta, de lo que no se ve, de lo que es invisible. Por eso es tan importante que la irrupción venga acompañada de una profunda transformación de la política y de la agenda a favor de los derechos humanos de todas nosotras. Es importante que pensemos justamente que quienes llegan ahí, esta sensibilidad, esta capacitación o este acompañamiento tiene que venir, pues sí o sí, porque de lo contrario, les repito, el gran mandato patriarcal dirá que tenemos ya el 50% de los espacios de toma de decisión. Ellos seguirán ejecutando y mandando las órdenes, nosotras seguiremos obedeciendo, siendo sumisas y pues bailando al son que nos toque si no tenemos esta autonomía, esta libertad, esta perspectiva de género. Las mujeres hasta el día de hoy que se atreven, repito, a levantar la voz son sujetas de violencia política. Y también es cierto que los mecanismos que hoy tenemos todavía son endebles. Todavía las mujeres no tienen el conocimiento de cuáles son las acciones o omisiones que se pueden configurar de violencia política en razón de género. Hay un gran manifiesto que se firmó el pasado 9 de diciembre en México, el Manifiesto Nacional de los Partidos Políticos por una Democracia Paritaria y Libre de Violencia, en donde todos los dirigentes de los partidos ante el INE en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos firman justamente esta manifestación
manifiesto con 5 puntos a cumplir. El primero es diseñar e implementar protocolos de violencia política en razón de género, socializarlos y comunicarlos al interior de sus órganos de decisión, en sus comités municipales, en sus dirigencias. El tercero tiene que ver con la implementación de campañas de comunicación en donde no se estereotipen, se asignen roles de género, se sexualiza a las mujeres. Igual, campañas en donde se cumplan los principios de paridad, de igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres, y de la misma manera dar un acompañamiento integral interno en los partidos para socializar justamente la irrupción de las mujeres. Yo me pregunto si en algún momento hemos hecho esta pregunta: ¿estamos listas para que nos gobierne un varón? Porque tampoco es como que vivamos no sé, en Noruega o en Finlandia o en Suecia, queridas compañeras. Finalmente tenemos muchos pendientes en este país y han sido justamente los varones que nos han gobernado. Por eso me parece que para entender si la incorporación de las mujeres verdaderamente viene acompañada de un verdadero poder, yo te puedo decir que no viene acompañada de un verdadero poder. Las mujeres seguimos despolitizadas, las mujeres seguimos atendiendo los dictámenes, las decisiones y las órdenes de los patriarcas, de los partidos políticos y de las instituciones. No existe voluntad política en este país para que haya avance sustantivo a favor de nuestros derechos, y por supuesto esta primera elección histórica en términos de representatividad va a dejar ver todos estos vacíos y todos estos huecos porque no se han construido andamiajes correctos para las denuncias, para la participación, para la implementación, para los bloques de competitividad, para que exista un piso parejo de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Con esta perspectiva de género y de clase, para verdaderamente irrumpir de forma más horizontal, colaborativa, ciudadana, participativa, no sirve la formación de la política, de lo político, de nuestras agendas. Por eso repito, ser mujer no te garantiza conciencia de género, la paridad denominativa no sirve como número, tendremos que pelear por lo sustantivo y por lo simbólico. Y estoy convencida y estoy cierta que hasta el día de hoy no existe una sola mujer que tenga algo de poder, que verdaderamente sea libre y autónoma. Aún dependemos de este yugo patriarcal que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer en México, querida auxiliadora, compañeras. Con esto yo cerraría mi intervención. Bueno, nuestra última intervención, nuestra cuarta panelista es Mayra Fabiola Bojorque González. Es mujer campechana de México y orgullosa de sus raíces, comprometida con el fortalecimiento de la democracia, involucrada en temas electorales desde hace 20 años, con el objetivo de realizar acciones que permitan el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos sociales. Actualmente es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche y vicepresidenta de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Bienvenida de nuevo y tu turno, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, auxiliadora Martín. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar en este panel acompañada de tanta mujer trabajadora, inteligente, exitosa. De verdad que me siento muy orgullosa de que son cada vez más las mujeres que están brillando, ¿no? Y esto es maravilloso porque es justamente lo que necesitamos para consolidar la participación de la mujer, ¿no? De nuevo, gracias por tu invitación, gracias a Proyecto Mujeres Líderes y a la Fundación Ciencias de la Documentación por organizar estos proyectos, estas actividades en donde nos dan la oportunidad, pues, de compartir nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestras perspectivas respecto de lo que está pasando en cuanto a la participación política de la mujer, ¿no? En México hemos tenido ciertamente un gran avance, ¿no? Desde 1993, cuando se establecen las leyes electorales, aquella primera disposición donde se instaba a los partidos a que propusieran más mujeres, que las mujeres tuvieran una mayor participación en la vida política, ¿no? Pasando por una serie de etapas, de evoluciones que le llamamos de las cuotas a la paridad, donde primero los partidos tenían la obligación de postular al menos a un 50% de mujeres, un 30% de mujeres, después este porcentaje subió a un 40%, hasta que finalmente ya en el 2014 se logró que en la ley se estableciera la paridad en la postulación de las candidaturas, y posteriormente en el 2015 tuvimos una serie de jurisprudencias en donde se estableció lo que es la paridad horizontal,
Esto es la paridad para encabezar listas de integración paritaria de órganos colegiados, como lo pudieran ser los ayuntamientos y en el caso de Campeche, las juntas municipales. Entonces, si vemos, desde 1953 que se le otorgó el voto a la mujer hasta el 2021, sí hemos tenido ciertamente avances. Sin embargo, si nos damos cuenta, ya pasaron 68 años y aún seguimos haciendo las mismas peticiones que se hacían en 1953, una mayor participación. A mí me gustaría hablar un poco de los números, porque a veces los números son fríos y a través de los números no podemos ejemplificar más ciertas situaciones, ¿no? Tenemos ciertas perspectivas como es el título de este evento, ¿no? Si una mayor participación de la mujer, si una mayor integración de las mujeres en los órganos realmente nos da un mayor poder, una mayor toma de decisiones. Si me permiten, les voy a platicar de cómo ha ido avanzando la participación de las mujeres en el estado de Campeche. Aquí tenemos un órgano que se llama juntas municipales, que se elige al mismo tiempo en que se eligen los ayuntamientos y son precisamente órganos auxiliares de los ayuntamientos. En el 2015 se eligieron 20 juntas municipales y de esta elección solo 2 mujeres estaban como presidentas de juntas municipales. En el proceso electoral del 2018, ya cuando empezamos a aplicar medidas afirmativas, una de ellas la paridad horizontal, se logró que de 24 juntas municipales que se eligieron, 11 estaban encabezadas por mujeres y 13 por hombres. Entonces, aquí sí vemos un notorio aumento en la participación de las mujeres y en la llegada de las mujeres a estos órganos de toma de decisiones, ¿no? En el caso de los ayuntamientos, aquí tenemos, otra historia, que no hemos tenido el avance deseado. En el 2015, cuando se eligen 11 ayuntamientos en el estado de Campeche, en ninguno de ellos ganó una mujer. En el 2018, que se renuevan igualmente 11 ayuntamientos, solo 3 de estas planillas ganadoras eran encabezadas por mujeres. Entonces, aquí vemos cómo los avances han sido ciertamente un poco lentos en este tema. Si hablamos del Congreso del Estado, en el 2015, ya después de la elección y la asignación de los lugares o de los curules por representación plurinominal, quedó integrado por 19 mujeres y 16 hombres, y en el 2018 quedó integrado por 18 mujeres y 17 hombres. Entonces, sí vemos un incremento sustancial no solo de la participación de las mujeres en las candidaturas, sino de mujeres que resultan electas. Esto nos lleva a pensar, a desdeñar ciertas ideas que antaño nos decían los partidos políticos, que las mujeres no eran competitivas, que no se votaba por las mujeres. Los números nos muestran que las mujeres sí pueden ser buenas candidatas y que las mujeres sí pueden ganar elecciones. Entonces, obviamente todo esto se ha logrado por los avances que hemos tenido en la ley y también, como lo señalaba la magistrada Carla Verónica, también ha sido a golpe de sentencias, ¿no? Las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales nos han emitido también muchísimos criterios para las autoridades administrativas electorales que nos han permitido integrar acciones afirmativas cuando estamos hablando, por ejemplo, de los lineamientos en el registro de candidaturas. Entonces, sí tenemos buenas noticias, sí hay más mujeres representadas, ¿no? Sí hay más mujeres en los órganos que se eligen popularmente, pero entonces nos vamos a preguntar, ya tenemos una paridad cuantitativa en números, pero ¿realmente estamos llegando a una paridad cualitativa? Les voy a presentar y a compartir también las cifras del estado de Campeche. Tenemos una junta de gobierno en la cual se integra una mujer y 4 hombres. Tenemos en nuestro Congreso del Estado 3 bancadas, de las cuales las 3 son presididas por hombres. Tenemos en el Congreso del Estado
una serie de comisiones, son 29 comisiones, las cuales 13 son presididas por mujeres y 16 son presididas por hombres. Luego, entonces, estamos viendo que si bien efectivamente ya somos más mujeres las que tenemos las posibilidades, no solo de participar en la arena política como candidatas, sino de ganar elecciones y de integrar estos órganos de gobierno, estamos viendo que todavía no se logra dar el salto para que las mujeres se encuentren además en estos espacios de toma de decisiones o en estos espacios de poder, si queremos llamarle, ¿no? Y obviamente también todo es parte, pues como lo ha mencionado también la gente, seguimos eminentemente patriarcal. Hasta cierto punto la política es misógina, entonces todavía a las mujeres nos hace falta mucho trayecto para poder igualar la participación política que tienen los hombres, ¿no? Como lo mencioné, de establecer disposiciones para garantizar la participación política de la mujer, como son las relativas al 50% de registro de candidaturas o la reforma que tuvimos en México el pasado 2019, conocida oficialmente como paridad en todo, en la que además establece la obligación para los gobiernos, por ejemplo, que resulten electos, de integrar sus gabinetes también. Entonces, la reforma que tuvimos ahora en materia de violencia política en razón de género, donde esta violencia política ya puede ser, ya es un delito y ya se pueden presentar quejas tanto en materia electoral como en materia administrativa. Sin embargo, no debemos caer y pensar que ya está todo resuelto, ¿no? Virginia García Bodo le denomina esto los techos de Nirvana. Es decir, el pensar que una ley nos va a resolver todos los problemas. Tenemos grandes avances en la ley, tenemos criterios jurisprudenciales que también nos ayudan a seguir iniciando los derechos de mujeres. Sin embargo, no hemos llegado a la meta. Todavía nos hace falta muchísimo camino por andar. Muchas situaciones que como mujeres tenemos que ir resolviendo, que también tenemos que decidirnos a participar más. Y yo, parte de las situaciones que se dan en este sentido, y retomando lo que señalaba Edurne Ochoa, finalmente ser mujer no te garantiza tener poder de género. Y en esto también tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir a la sororidad, que como también mencionaba, no debemos fijarnos en los colores, debemos fijarnos en que somos mujeres y en apoyarnos como mujeres y en apoyarnos en las iniciativas que como mujeres nos dejen beneficios y nos permitan realizar políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, nos hace falta todavía avanzar en la sororidad, pero también nos hace falta avanzar en el empoderamiento, y que un problema que tenemos las mujeres realmente es el síndrome de la impostora. Estoy en cierta posición, pero que no tengo los méritos o que no tengo la capacidad para realizar las funciones que tengo. Y sí las tenemos. Lo que pasa es que también nos han enseñado siempre que el líder es masculino. Entonces, todavía estamos lidiando con romper estos estereotipos de que el liderazgo es liderazgo, ni es masculino ni es femenino, es liderazgo, y cada persona tiene su estilo de liderazgo. Entonces, esta parte que también nos falta ir avanzando, el avanzar en también, como lo mencionaban, eliminar los estereotipos en las campañas electorales, ¿no? Estas campañas donde a las mujeres siempre las vemos en el papel de la madre abnegada, ¿no? Saliendo con los hijos, con el esposo, que siempre les preguntan, bueno, ¿y tu esposo está de acuerdo en que tú estés participando como candidata? Situaciones que vive una mujer política, que además una mujer política recibe mucho más ataques de los que recibe un hombre. Entonces, también nos falta avanzar
en este trayecto, en entender que el liderazgo es femenino y, por supuesto, también capacitarnos a nosotros mismas, estar preparadas para desempeñar los cargos a los que pudiéramos aspirar, porque finalmente ser mujeres no nos da de manera automática, ¿no?, la habilidad para ciertas cuestiones, sino tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que seguir cimentando todo este conocimiento, pero además tenemos que aprender a compartir y a tejer estas redes de apoyo con otras mujeres. Me parece que estas redes es fundamental para que ya logremos no solo integrar de manera cuantitativa los órganos de gobierno, sino que además integrarlos de manera cualitativa. Si no nos apoyamos entre nosotras como mujeres, no vamos a poder lograr dar el salto de la paridad numérica en realidad a la paridad real, ¿no? Muchas gracias. De nuevo, daros las gracias a los 4 panelistas, a las 4 panelistas, a todos los que nos han acompañado, que veo que están ahí mandando mensajes en el chat de Zoom y que están también encantados de haberos escuchado. La verdad que ha sido un diálogo muy inspirador. Así que hasta el próximo, amigas. Cuidaros mucho y mucha fuerza, mucha sororidad y mucho acompañamiento. Y un abrazo a todas, a todos, a todas. Chao. Hasta la próxima.